Buenas, bienvenidos al primer vídeo de la serie que voy a dedicar al envío de emails desde Excel con código VBA, con macros. La idea de esta serie de vídeos surgió por una duda que me planteó una alumna del curso de macros, del curso de programación en Excel que tengo en Udemy. Me planteaba cómo podía enviar una hoja de Excel convertida a PDF por email, cómo podía automatizar ese trabajo para realizarlo desde una macro, desde código. Como en ese curso no tengo ejemplos del envío de emails desde Excel, el guardado en PDF sí que hay, pero del envío de emails no lo hay, me pareció una buena idea para retomar el material que publico en el canal y en el nuevo blog que he preparado. Entonces, lo que vais a ver aquí es el resultado de esa duda, pero ampliado a más ejemplos que se me han ido ocurriendo mientras preparaba el material. En esta primera publicación nos vamos a centrar en lo que pedía ella exclusivamente, en el envío de la hoja en formato PDF a través de un email controlado desde Visual Basic, pero posteriormente plantearé más ejemplos en los que veremos más cosas. Este primer caso que voy a desarrollar, como tiene muchos detalles, he decidido dividirlo en dos vídeos. En este que vais a empezar a ver hoy, me voy a centrar en la parte del guardado de la hoja en formato PDF. Y en el siguiente que publicaré en un par de días, me centraré en todo lo que hay que hacer para realizar el envío de ese documento PDF desde Excel. El envío desde una macro de ese documento que se ha guardado. Por lo tanto, en este vídeo vais a ver eso, vais a ver la parte que corresponde a cómo guardar una hoja de Excel en formato PDF. Vamos a empezar. Bien, aquí tengo el ejemplo acabado y os voy a explicar un poco en qué va a consistir. En davidasurmendi.com tenéis el documento inicial y el finalizado disponibles para descargarlos. En la descripción y en el propio vídeo tenéis enlaces para acceder. El ejemplo que he preparado va a consistir en que cuando pulsemos este botón se guarde esta hoja que se corresponde con una factura en formato PDF y así de alguna manera podremos ir guardando todas las facturas que vayamos emitiendo. Ojo que no significa que en este ejemplo voy a desarrollar un sistema de facturación en Excel. No, eso no se explica en 2 vídeos ni en 10, tiene bastante trabajo. Simplemente le he dado ese contexto porque es un ejemplo bastante real de para qué podríamos necesitar guardar una hoja de Excel en PDF y me ha parecido interesante hacerlo así. Pero repito que el objetivo de estos vídeos que voy a publicar no es el de crear un sistema de facturación completo. No, en este simplemente os enseñaré cómo guardar esta hoja en formato PDF, que se corresponde con una factura para darle un contexto más real. Por lo tanto, la idea va a ser esa. Antes de empezar con el código, con el ejemplo, os tengo que comentar un detalle que tenéis que crear en vuestro equipo para poder seguir las explicaciones. Cuando se pulse este botón guardar y enviar, aunque ya os he dicho que la parte de enviar la haremos en el siguiente vídeo, cuando se pulse, la copia en PDF se guardará en una carpeta que he creado en el equipo, en una carpeta llamada facturas. Entonces, como primer paso, deberéis crearos una carpeta en vuestro equipo en la unidad C2 puntos llamada facturas. Si decidís crearla en otro sitio tendréis que cambiar algo del código, tendréis que cambiar el destino, la ruta en donde se van a guardar los documentos. No es muy complicado, pero si lo queréis seguir al pie de la letra como yo, el primer paso que debéis realizar es este, el de crearos en vuestra unidad C2 puntos una carpeta llamada facturas, que aquí, como podéis ver, ya hay algunos documentos guardados que ahora utilizaremos para contaros algunos detalles. Si no os interesara guardar el documento, si simplemente os interesara la parte de enviar el documento PDF por email, también cabría la posibilidad de realizar un guardado temporal y después eliminar ese archivo que se crea de forma temporal para no ir acumulando documentos que no necesitamos. Eso en este vídeo no lo voy a tratar, pero posteriormente seguramente prepararé más material en el que os explicaré esa opción. En realidad no hay mucha diferencia, pero sí que hay detalles que son diferentes. Bien, entonces una vez tengáis creada esa carpeta llamada facturas y tengáis descargado el documento inicial, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es crear aquí arriba el botón que nos va a permitir realizar todo el proceso. Al ser pulsado se guardará y se enviará. Por lo tanto, accedemos a la ficha programador y voy a insertar un botón de comando, un control active X botón de comando que voy a colocar más o menos por aquí, así. Voy a cambiarle algunas propiedades al botón. Le voy a llamar cmd guardar enviar. El texto se lo voy a cambiar, que ponga aquí sí. Y una vez lo tenemos con el nombre cambiado y el texto que muestra, vamos a hacer un doble clic encima de él para acceder a su evento clic y empezar con el código Visual Basic que nos va a permitir desarrollar todo el proceso. Empezamos.
Bien, aquí lo que tenemos es la declaración de dos variables que voy a utilizar en el proceso de guardado del documento. Evidentemente no me voy a dedicar ahora a explicar qué es una variable, eso lo dejo para el que quiera aprender desde cero con los cursos completos que por ejemplo tengo en Udemy. Aquí simplemente deciros que estas variables van a ser de tipo string y como sus nombres más o menos indican, podéis adivinar que una la vamos a utilizar para almacenar el número de factura y la otra la utilizaremos para almacenar la ruta y el nombre del documento que se usarán para guardar la factura en formato PDF, es decir, dónde se guardará y con qué nombre. Son dos variables de tipo string, dos variables de tipo texto que van a almacenar esos datos. Seguimos escribiendo más código. Bien, vamos con la explicación de estas dos líneas. Primero la que afecta a la variable número factura. Esto que realizo aquí, esto es opcional, pero soluciona un detalle que a mí no me gusta cómo queda cuando guardo documentos. Se trataría de lo siguiente. Por ejemplo, las facturas que tengo aquí guardadas, si os fijáis en los nombres, están formados por el texto factura número, un espacio y después la numeración. Esa numeración se sacaría de aquí, de esta celda. Esta celda irá variando en numeración conforme se vayan creando facturas y se va cogiendo el número de factura para que forme parte del nombre. Pero si os fijáis, hay aquí un detalle que es lo que no me gusta cómo queda, que conforme va aumentando la numeración, ¿veis? Va cambiando la longitud del nombre. Porque claro, por ejemplo, la factura número 1 solo tiene un dígito. La factura número 2 también solo tiene un dígito. Y así hasta el 10. En el que pasaría el 10 a tener dos dígitos. Y así seguiríamos hasta el 100 en el que pasaría a tener tres dígitos. Bueno, pues a mí este detalle de que los nombres vayan variando en longitud porque la numeración va variando también en longitud no me gusta. Me gusta más que quede así. ¿Veis? Independientemente de la numeración que se coja de la celda, los nombres de las facturas quedan igual porque voy metiendo ceros hasta completar una numeración de 4 dígitos en este caso. En el 1 hay 3 ceros, en el 2 hay 3 ceros y así hasta llegar al 10 en el que pasaríamos a 2 ceros y después hasta llegar al 100, aunque aquí no lo tenemos, en el que habría un único cero y el resto la numeración que se cogería de esta celda. Entonces, esa primera línea que he metido en el código es para conseguir que la numeración de las facturas y a la vez los nombres de las facturas se queden así, con 4 dígitos en el nombre, en lugar de esto que tenemos por aquí. Esta línea de código consigue eso. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Bueno, pues lo que he hecho es lo siguiente. Antes de crear lo que sería la ruta completa del archivo, que es dónde se va a guardar y con qué nombre, creo el número de la factura. Y el número de la factura lo creo uniendo dos cosas y quedándome solo con una parte de esas dos cosas que uno. Me explico. La idea es que el número de la factura se crea uniendo tres ceros y el número que esté en la celda en la que va la numeración de la factura, que se corresponde con la F6. ¿Veis? Aquí tengo la celda F6. A tres ceros le uno el contenido de la celda F6. ¿Y qué es lo que hago con eso que consigo unir? Bueno, pues lo paso a la función write. La función write lo que hace es quedarnos con la parte derecha de un texto. Es decir, de un texto yo le digo, desde la derecha me vas a sacar X caracteres. ¿Y qué X caracteres me sacaría? Pues los que yo le indico aquí. Estos, que en este caso serían 4. ¿Qué consigo con esto? Bueno, pues consigo, por ejemplo, imaginaros, factura número 1. Aquí estaría ese 1 y a estos tres ceros le uno el 1. Con eso tendríamos una numeración 0001, de la que se sacarían 4 caracteres por la derecha, que en ese caso nos viene perfecto porque tendríamos una numeración formada por 4 caracteres, los tres ceros y el 1 que está en la celda. Luego aquí en ese caso en realidad write no haría más que dejarnos con lo mismo que tenemos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si llegamos a la factura número 10? Bueno, pues que tendríamos la unión de tres ceros y lo que está en la celda que sería el 10. Ya tendríamos 5 caracteres, tendríamos el 00010. Bueno, pues con este write nos quedaríamos solo con los 4 primeros de la derecha, que se corresponderían con 2 ceros y el 10. Lo voy a plantear aquí, fijaros, por ejemplo, esa función write, si se encuentra con esto, nos devolvería, un segundo, esa función write, si se encontrara con esto, nos devolvería lo mismo, porque le estamos diciendo que saque 4 caracteres de la derecha y 4 saca los 4. Pero, por ejemplo, cuando llegue al 10, la unión de las dos cosas nos daría lo siguiente. Así. Pero con la función write nos quedaríamos solo con los 4 de la derecha, que se corresponderían
con esto. Y así, ¿veis? Conseguiríamos esa numeración con el mismo número de dígitos. Cuando, por ejemplo, llegáramos al 100, nos encontraríamos con algo así, los 3 ceros y un 100. Pero a través de esa función write que nos permite quedarnos solo con los 4 de la derecha, nos quedaríamos solo con esto. Y seguiríamos teniendo una numeración de 4 caracteres. Esto que he creado para quedarme con la numeración de 4 caracteres, evidentemente solo me cubriría hasta la factura 9999. Pero si sabemos que podemos llegar a un objetivo mayor en cuanto a número de facturas, pues simplemente sería modificar esa línea de código y tenerlo previsto desde el inicio, para que, por ejemplo, en lugar de una numeración de 4 dígitos, tengamos de 5, de 6 o de lo que necesitéis. Entonces, la idea de esta línea es esa, es la de conseguir obtener un número de factura siempre con 4 dígitos, independientemente de la numeración que tengamos aquí en la celda. Bien, eso sería en cuanto a la primera línea de código que hemos escrito. La siguiente sería en la que vamos a formar lo que es la ruta y nombre del archivo en el que se va a guardar la copia de la hoja. A esta variable le asignamos la unión de lo que es la parte fija de la ruta y el nombre. ¿Veis? Le digo que va a unir a c2 puntos barra facturas barra factura número. ¿El que va a unir? Bueno, pues va a unir el número factura que hemos creado aquí previamente. Y a eso después le une lo que es la extensión del archivo PDF, que sería .pdf. Formamos la ruta y el nombre con el que se guardará el documento uniendo diferentes partes. Lo que es la parte fija, que sería la carpeta a la que van y la parte fija del nombre, lo que es la parte variable, que sería el número de factura, y otra parte fija que sería siempre la misma extensión de archivo, el .pdf. Eso es lo que conseguiríamos con esta línea. Una vez que ya tenemos estas dos líneas, ahora es cuando tendríamos que hacer algo para guardar la factura, porque ya tenemos toda la información que necesitamos. El número que queríamos establecer y la ruta y el nombre donde se guardará. Ya os digo que esto es opcional, pero a mí me gusta hacerlo así. Bien, como ya enseguida vamos a probar a guardar, lo que voy a hacer es, en esta carpeta que tengo aquí, estos ejemplos que están mal, estos los voy a quitar y así empezaremos a guardar facturas de forma correcta, facturas como las tenemos aquí. Bueno, vamos al código y escribimos lo siguiente. Bien, esta línea es la que nos permite realizar el guardado de la hoja en formato PDF. Utilizamos el método export as fixed format de los objetos de tipo hoja que nos permiten exportar una hoja a un determinado formato. Aquí en este caso lo utilizamos a través de ActiveSheet, que representaría a la hoja activa. Como este código se va a ejecutar al pulsar este botón, evidentemente la hoja activa va a ser la factura, que es lo que queremos guardar. Luego la utilizamos a través de ActiveSheet, que representa a la hoja activa. Este método que tienen los objetos de tipo hoja tiene varios argumentos, pero aquí utilizamos solo dos. El primero que utilizamos es type, tipo, que es en el que indicamos el formato o tipo de archivo que vamos a utilizar para la exportación, que en este caso, utilizando esta constante, le estamos indicando que se va a guardar en formato PDF. Y después utilizamos otro argumento que se correspondería con la ruta y nombre donde se va a guardar el documento, que es ahí donde utilizamos esta variable, que es en la que hemos creado ese dato, en la que tenemos la ruta y el nombre que se utilizará para el guardado de la hoja. Esto es lo que hace esta línea. Como os digo, este método tiene más argumentos para utilizar, que en alguna situación puede que nos serían interesantes. Si revisamos la ayuda de este método, veis, tiene muchos más argumentos que no hemos utilizado. Por ejemplo, podríamos indicar desde qué hoja a qué hoja queremos exportar, si queremos que se abra después de exportar, así podemos comprobar si la exportación se ha realizado de forma correcta, pero como os digo, de momento aquí solo vamos a utilizar esos dos, después utilizaremos este para que veáis cómo funciona. Por lo tanto, en principio, con lo que tenemos aquí ya tendríamos solucionado el problema del guardado de la hoja en formato PDF. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues probar el código. Nos vamos a la hoja, voy a rellenar algún dato de prueba, sin más, para comprobar que se guardan. Vamos a empezar con la factura número 1. Aquí, por ejemplo, podemos poner un nombre de producto, tornillos, por ejemplo. Y vamos a pulsar el botón. Voy a desactivar el modo diseño porque ya veis que ahora mismo no me dejaría pulsarlo. Desactivo, pulso. Y si todo ha ido bien, aquí en esa carpeta facturas ya tendremos nuestra primera factura, que como podéis comprobar se ha guardado con el
nombre de forma correcta, como yo quería, con el 1 y los 3 ceros por delante. Y si abrimos el documento, ahí tenemos la factura guardada perfectamente. Hay un detalle que enseguida os comentaré, ahora veremos cómo solucionarlo, pero en principio ya tendríamos lo que queríamos. Vamos a probar otra vez, por ejemplo ahora la 2, le damos a guardar, vamos a comprobar y aquí la tenemos. Factura número 2, perfecto. Vamos a probar ahora con una numeración de 2 dígitos, por ejemplo el 10. Guardamos. Y ahí lo tenemos, se ha guardado perfectamente con esos 4 dígitos que yo quería. La abrimos y ahí está. Luego, en principio, ya tenemos solucionada la primera gran parte de la duda que tenía la alumna. Cómo guardar en formato PDF una hoja de Excel. Bien, ahora detalles. Lo primero, ese detalle que os he dicho que había, que vamos a arreglar ahora. Se trata de lo siguiente. En las facturas, si os fijáis, se está guardando el botón de guardar y enviar. Esto evidentemente no queda muy bien y lo vamos a solucionar. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues se soluciona muy fácil. Lo que hay que hacer es cambiar una de las propiedades de este botón que nos permite evitar que el documento a la hora de imprimirse muestre este botón. En realidad lo que hacemos al guardar el documento en formato PDF es una impresión digital, pero no deja de ser una impresión. Luego lo que vamos a hacer es seleccionar el botón y aquí en las propiedades vamos a desactivar la opción que nos permite imprimir el botón. Esta, ¿veis? Print Object está a true, a verdadero, luego se imprime, la ponemos a false y si ahora volvemos a probar, vamos a probar por ejemplo con la 11, guardamos, nos vamos aquí, lo abrimos y ahí lo tenemos, perfecto. Luego ese detalle ya lo tenemos solucionado. Si alguna vez os pasa algo similar con algún objeto, algo que aparece a la hora de imprimir o a la hora de exportar a un PDF y no queréis que aparezca, lo que hay que hacer es eso, es cambiar la propiedad que evita o que permite que se imprima. Bien, luego el principal detalle ya está solucionado. ¿Qué otra cosa os quería comentar? Bueno, pues eso que os he dicho de que puede ser interesante en algunos casos que después de guardar se abra el documento para comprobar que se ha guardado bien. En realidad en nuestro caso, en nuestro ejemplo completo seguramente no nos va a interesar, pero así vemos algo más. ¿Cómo solucionaríamos eso? Bueno, pues se trataría de utilizar otro argumento más de ese método que utilizamos para exportar a formato PDF. Se trataría del argumento Open After Publish. A ver si lo escribo bien. Que si lo ponemos a true, verdadero, al ejecutar este método, después del guardado, nos abre el documento para que lo podamos ver. Vamos a probar, a ver si es así. Vamos a probar, por ejemplo, ahora con la 100. Guardamos. Y aquí lo tenemos, ¿veis? Factura 10, eso perfecto y no ha hecho falta que iría yo a la carpeta para abrirlo y comprobar que realmente se había guardado. Nos lo abre él directamente. En la carpeta evidentemente también lo tenemos, ¿veis? Y con la numeración correcta, pero de esta manera conseguimos que el documento se abra directamente sin tener que hacer nosotros pasos de más. Esto, como os digo, sin más, es un detalle que os puede resultar interesante o no, esto a gusto de cada uno. Igual que el tema de la numeración, pero me ha parecido interesante explicar cómo podíais conseguirlo. Bueno, pues ya está. Ya tenemos la primera parte de la duda resuelta. Ya tenemos la parte del guardado de la hoja resuelta. Lo siguiente sería la parte del envío por correo electrónico. Pero eso, como os he dicho, lo dejamos para la siguiente publicación, para el siguiente vídeo, que llegará en un par de días después de la publicación de este. Paciencia. Guardamos y nos vemos en esa siguiente publicación.